Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Dios es bueno. Vamos a la palabra del Señor. Quiero testificar primeramente que el viernes y el sábado estuve muy enfermo. Decía, Señor, ayúdame al domingo estar listo. Sí, y qué bueno, poco a poco nos fuimos recuperando y prácticamente no creo que no haya tenido nada, ¿no? Y estoy acá con mucha fuerza para estar con ustedes este día, mañana, celebrar con la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Amén. Ya adoramos al Señor, ahora vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Dios siempre habla. Y cuando Dios habla, algo tiene que suceder en nosotros, algo tiene que ser transformado en nuestra vida. Amén. ¿Cuál fue la situación más difícil que usted enfrentó esta semana? Quizás muchas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este día de la inundación, creo que fue el martes, ¿no? El miércoles. Yo creo que fue la situación más estresante que tuvimos que enfrentar. Nuestra hija Sheila venía de la universidad y el bus se tuvo que detener en medio de esa inundación ahí en la autopista, y desde las 4 de la tarde hasta las 10:30. Y para mí lo más estresante fue que nuestra hija nos dijo: papá, es que está inundado todo, no podemos salir y se me va a acabar la carga del celular. Caramba. Esa fue la situación más estresante que enfrentamos, ¿no? Bueno, gracias a Dios llegó. Pero todos aquí tuvimos que enfrentar alguna situación. Todos aquí tenemos que enfrentar temores, situaciones que llegan a nuestra vida. Pero hoy traigo una buena noticia, porque siempre el evangelio es una buena noticia. Amén. Porque la buena noticia hoy, ¿cuál es? Cuando Él se aparece. A ver, vamos a repetir esto. Cuando Él se aparece. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero que podamos encender o abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, verso 19 al 23. No importa lo que usted haya tenido que afrontar esta semana, hay una buena noticia: el Señor está con nosotros. Amén. Y Él siempre nos ayuda, Él siempre nos va a ayudar y va a cambiar nuestra realidad. Mira lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero que lo podamos leer todos. Y está ahí en pantalla. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo ¿a quién? De los judíos. Mire quién vino. ¿Quién entra en esta escena? Diga: vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Ahorita el pastor nos ministraba, ¿no? Paz a vosotros. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado: paz. Los judíos dicen shalom. La paz sea contigo. Hoy en día este saludo no es cotidiano para nosotros, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ya yo soy colombiano casi ya por adopción. ¿Sí? Hola, parce, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tranqui, tú tranqui, ¿no? Bueno, para ellos es paz. Paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, mire qué tremendo, otra vez: paz a vosotros. Qué lindo, ¿no? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes
remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Oiga, dicen los especialistas que los seres humanos tenemos una serie de temores, ¿no? Por aquí hay una lista, por ejemplo, miedo a no poder y a fracasar. Son los temores del ser humano, ¿no? Usted me puede ayudar también con algún otro. Miedo a la soledad. Hay personas que le tienen miedo a la soledad, ¿sí? Miedo a la muerte propia o a la muerte de personas allegadas a nosotros. Miedo a perder el control. Miedo a las pérdidas. Miedo a que todo siga igual. Miedo a perder la seguridad. ¿Usted me puede ayudar con otro tipo de miedos que hay? Un diagnóstico, ¿sí? Yo tengo miedo de llegar tarde con el pastor Omar. A los ratones. ¿Sí? Oiga, una serie de miedos, ¿no? Sí, por ejemplo, el miedo a que falte la economía. Sí, miedo a ser despedido del trabajo. Miedo a que pierda el Santa Fe, pero gracias a Dios ganamos, ¿no? Sí, amén. Oiga, una serie de temores, ¿no? Yo creo que los que somos padres, siempre hay un miedo referente a nuestros hijos, ¿no? Que le pase algo malo a nuestros hijos. Mire, esas cosas que se adelantan, que no han sucedido, la Biblia le llama espíritu de temor, ¿no? Sí, porque estás pensando cosas que no han pasado, que no han sucedido. Por ejemplo, muchas personas han salido de Colombia en los últimos años con miedo a cosas que no han pasado. Y yo te quiero decir algo. Usted para moverse necesita ser guiada por el Señor. Yo sé que nosotros estamos acá en Colombia porque fue Dios el que nos trajo a Colombia. No salimos huyendo a una situación que vivimos allá en nuestro país, en Cuba. No salimos porque, bueno, Colombia fue lo primero que se nos presentó. No, salimos porque Dios nos quiso plantar en este país, que por cierto, usted sabe cuánto amamos su país. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay una serie de temores. Hay una serie de temores que hacen que la vida del ser humano, pues claro, cada día se complique más. Situaciones que no han pasado. Pero qué lindo, ¿no? El Señor viene siempre, se aparece. Y vamos un poquito a contextualizar lo que sucedió en este relato. Estamos hablando de que el Señor había muerto, pero el Señor había resucitado. Y ahorita, como lo dijo Juan, ¿no? El día 1 fuerte, ¿no? Triste. El día 2, un día también de silencio, de penumbria, pero llegó el día 3. Qué lindo, ¿no? Y el Señor resucitó. Yo recuerdo, hermano, que nosotros en Cuba celebrábamos el domingo de resurrección y teníamos siempre un culto a las 6 de la mañana. Se le llamaba el culto de resurrección. ¿Sí? Mire, nosotros tenemos que celebrar la resurrección todos los días, no solo en Semana Santa. Porque la resurrección de Cristo es la columna vertebral de la iglesia cristiana. Cristo vive. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí no estamos recordando a un gran personaje de la historia, no, estamos adorando a alguien que está vivo. Él vive. Cristo está vivo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en este día sucedieron muchas cosas que los relatan siempre los evangelios, sobre todo al final de cada evangelio. Y me llama la atención que el evangelio de Juan, que por cierto usted sabe que es un evangelio diferente, ¿no? Es un evangelio altamente con una teología muy profunda. Por cierto, cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿qué evangelio nos mandaban a leer? No sé si todavía lo hacen, pastor. ¿Sí? Por ahí algunos dicen que no debería ser Juan, porque Juan es muy profundo. Imagínese una persona, no sé si alguien nos está visitando por primera vez o todos somos de casa. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Diga su nombre, por favor. Glory. Doris. Un aplauso, por favor. ¡Qué bueno, Doris! Bienvenida. Bienvenida a nuestra iglesia El Corazón del Padre, ¿eh?
Si algo caracteriza a esta iglesia, y se los digo con mucho cariño, es el amor que tienen ustedes. ¿Sí? Esos abrazos que yo he recibido acá, pastor. ¿Sí? Y siempre se mantienen igual. Hay un ADN acá que es el amor. Digan amén. Ah, qué bueno. Entonces, oiga, imagínese una persona que empieza en el evangelio y de repente le digan, tienes que leer Juan. Una persona que no tiene ningún conocimiento de Dios y lea Juan capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Usted cree que una persona nueva comprenda así lo que significa esa palabra? Entonces el evangelio de Juan es muy, pero muy profundo teológicamente. Y Juan relata lo que sucede en este día domingo cuando van a la tumba, y qué bueno, hayan la tumba vacía, hay ángeles, hay lágrimas, hay tristeza, hay preocupación, porque ¿qué pensaban los discípulos? Que se habían llevado el cuerpo, ¿sí? Se llevaron el cuerpo de nuestro Señor. Pero no, nadie se lo robó. El Señor había resucitado. Y mi punto en esta mañana es que, basado en esta palabra, yo creo que siempre que el Señor se aparece, nuestro temor desaparece. Y yo quiero que repitamos ese pequeño aforismo. Cuando el Señor se aparece, mi temor o nuestros temores desaparece. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican a Dios en esta mañana? Quizás usted hoy pueda estar bien, pero usted no sabe qué pueda suceder, ¿no? Pero siempre que el Señor se aparece, mi temor desaparece. Y en el texto yo encuentro varias cosas que suceden cuando Cristo se aparece en un contexto como el que estamos leyendo en esta mañana. Amén. Recuerde que ellos estaban en un lugar encerrados. Estaban en un lugar encerrados, pero no encerrados porque está lloviendo o porque estaban en el hotel y no les permitían para que no moleste a los demás. No, estaban encerrados. ¿Por qué? ¿Por qué estaban encerrados? Diga, porque tenían miedo. Qué tremendo, ¿no? Mira lo que dice el primer versículo que leímos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Qué tremendo, ¿no? Lo primero que quiero enseñarte en esta mañana, cuando Él se aparece, y me llamó la atención mucho esta parte, cuando el Señor se aparece, vuelve a ser el centro de nuestra vida. Voy a repetir, cuando Él se aparece, vuelve a ser el centro de nuestra vida. ¿Qué dice la palabra? Y entrando Jesús, ¿dónde se puso Jesús? ¿Dónde? ¿En una esquina? ¿Por allá en un costado? Diga, se puso en el centro. Era de noche y los discípulos estaban encerrados por miedo. Cuando algo nos agobia en nuestra vida, la tendencia del ser humano, ¿cuál es? Encerrarse. ¿Sí? Los que vivimos la pandemia, ¿cuál fue hubo que hacerlo, ¿no? Pero ¿cuál era estar encerrado, ¿no? Oiga, qué tremendo, esos días fueron difíciles, ¿no? Usted sabe que muchas iglesias dejaron de existir en la pandemia y después de la pandemia. Yo creo que cada congregación que logró sobrevivir la pandemia es señal de que Dios realmente está con ustedes. Amén. Y lo bonito es que ustedes salieron, creo, pastor, fortalecidos. Amén. Yo sé que tuvieron que enfrentar situaciones difíciles. Hermanos partieron, hermanos valiosos se fueron con el Señor. Pero la tendencia del ser humano que cuando estamos agobiados por algún temor es a encerrarnos, encerrarse uno.
Sí, porque creo que me siento seguro al estar encerrado acá porque hay algo a lo cual estoy temiendo. Y si algo tenemos que aprender nosotros, hermanos, es a no encerrarnos. De hecho, hoy no nos quedamos en nuestra casa, hoy estamos acá. ¿Cuántos alaban al Señor? Oiga, estos cambios, ¿no? Sol, de repente lluvia, y dicen por ahí que todavía no ha empezado el invierno. O sea, cuando empiece no quiero saber cómo va a ser, ¿no? Pero la tendencia del ser humano siempre que está bajo la presión de una tensión que lo está agobiando, de un sentimiento, de una amenaza, ¿es a qué? A encerrarse. No quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me visite, no quiero hacer nada, quiero estar sola, quiero estar solo. Y lo mejor que hay para estar solo es estar con el Señor. Pero nunca se encierre porque usted está temiéndole algo. Pero yo te quiero decir la buena noticia, que aunque te encierres, como tú eres una hija y un hijo de Dios, allí se va a aparecer el Señor. Y cuando el Señor se aparece, usted sabe lo que ocurre, vuelve a ser el centro de nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Los judíos habían matado al líder, a Jesús, y seguramente vendrían por los seguidores de Jesús. Ahora vamos a hacer una dinámica en esta mañana. Quita la palabra judío ahí en tus notas, y donde dice por miedo a, y en vez de judíos ponga eso a lo cual dijimos ahorita, usted le teme y yo le temo. El centro eres Jesús. Diga, Jesucristo tiene que ser el centro. Amén. No puede haber algo o otra persona, otra situación, algo en el centro. El centro de nuestra vida tiene que estar el Señor. Pero cuando estamos con temor, con miedos, cuando estamos atravesando pruebas, muchas veces quitamos al Señor, porque el centro significa el punto más importante. ¿Sí? El punto más importante. Por eso es que usted dice, párese en el centro, muévese hacia el centro. Mire, en estos días, no sé si usted ve las noticias, por mi país, Cuba, atravesó un huracán. Los huracanes, gracias a Dios, acá en Colombia no tenemos que sufrirlo, aunque en el Caribe un poquito. Pero oiga, imagínese vientos de 200 kilómetros por hora levantando techos, tumbando árboles, postes de energía, de transmisión eléctrica. Oiga, en Cuba pasó un huracán. ¿Cómo se llamaba el huracán? Le ponen nombre de cuando es, y aquí hay una enseñanza, ¿no? Cuando es una tormenta que se va a fortalecer, le ponen nombre de mujer. ¿Sí? Una tormenta tropical. Pero las tormentas tropicales se van fortaleciendo hasta que se forman huracanes, hasta que pasan cierto número de kilómetros por hora en las rachas de viento. Oiga, este huracán llamado Rafael arrasó. Pero hay algo impresionante en los huracanes. Si quizás usted no lo ha vivido, o en algún momento en Estados Unidos quizás también lo pudo haber vivido, un huracán. Mire, el huracán, una tormenta, pero tiene un centro. A eso se le llama el ojo del huracán. Es impresionante. Todo gris, relámpagos, viento, desastre, pero cuando llega el centro del huracán hay una paz absoluta. Yo recuerdo una vez en Cuba que pasó una tormenta y cuando estábamos en el ojo del huracán salió el sol, el cielo azul. Y no es que habíamos ya salido de la tormenta, no, estábamos en el centro del huracán. Hay una enseñanza para nosotros. Así sea la tormenta como sea en tu vida, si Cristo es el centro, vas a tener paz. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Cristo tiene que ser el centro. Y muchas veces nosotros quitamos al Señor y ponemos en el centro de nuestra vida otras cosas, otras metas, otros sueños, otras personas. Diga, Jesucristo tiene que ser el centro de mi vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira lo que dice la carta a los Hebreos, un texto que conocemos muy bien. Hebreos capítulo 12, ahí lo tienen. Dice, por lo tanto,
12 del 1 al 2. A ver, léalo conmigo. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Qué pasa cuando Cristo es el centro? Porque siempre lo vamos a mirar a Él. Cuando algo está en el centro, es visible para todos los puntos del círculo que le rodea. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga, en mi vida, el Señor es el centro. Cuando Cristo se aparece en mi realidad, en mi temor, el Señor vuelve a ser ¿el qué? El centro. Espero que el Espíritu Santo esté ministrando a nuestra vida. Cuando Él se aparece, Él es el centro. Y cuando Él es el centro de nuestra vida, trae paz. Diga paz. Porque ¿qué le dijo a los discípulos? Paz a vosotros. Qué lindo, ¿no? Gloria a Dios. El centro trae paz. Jesús vuelve a ser nuestra paz. Ahora mira lo que sigue diciendo el texto. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y esta parte me ministró mucho. Y los discípulos se regocijaron viendo ¿a quién? Al Señor. Qué lindo, ¿no? Sabe que cuando estamos atravesando este tipo de tormentas emocionales, este tipo de temores que se nos salen del control, ¿perdemos el gozo? ¿Sí? Perdemos el gozo, perdemos la alegría de la vida cristiana. Y el segundo punto de este mensaje es el siguiente: cuando Él se aparece, volvemos a regocijarnos al poner nuestra mirada en Él. Alguien diga amén en esta mañana. ¿Alguna vez has perdido el gozo? ¿El pecado nos hace perder el gozo? Las pruebas nos hacen perder el gozo. Las decepciones nos hacen perder el gozo de la vida. Yo quiero decirte, la vida cristiana es una vida de gozo. No, pero ustedes... Ahora, vamos a tratar de entender lo que es el gozo. Porque el gozo del Señor es mucho más que una sonrisa. Amén. El gozo del Señor es la confianza plena de que Dios es Dios, de que nunca va a cambiar y de que todo lo que sucede en nuestra vida lo va a glorificar a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican a Dios? Mire, cuando el Señor se aparece en este contexto, recuerde, un contexto de encerramiento, de temor, de miedo, de incertidumbre, porque le habían dicho, el Señor resucitó, pero ellos como que no lo creían. Porque, hermano, vamos a estar claros. Oiga, ¿quién cree? Yo recuerdo, mi mamá murió hace unos años en Estados Unidos y me pasó algo. Un día estaba en Facebook y en una de mis publicaciones veo, mi mamá no conocía mucho la tecnología, ¿no? Sí, y mi mamá tenía como 4 perfiles de Facebook. Parece que cuando se le olvidaba la contraseña de uno, ella sacaba otro, ¿no? Mi mamá se llamaba Milagros Suárez, ¿sí? Oiga, y yo estoy hace un mes o 2 meses en Facebook revisando y veo que Milagros Suárez me comentó una de mis publicaciones. Y claro, para mí fue como claro, entiendo, ¿no? Pero cuando veo el nombre de mi mamá con su apellido comentando, ¿no? Y para colmo me dijo, hijo, qué lindo te quedó, no sé qué. Mi mamá está muerta. Entonces imagínense que Cristo resucitó. Y aunque el Señor les había dicho que iba a resucitar, recuerde que ellos no entendían lo que el Señor le hablaba, ¿no?
¿Sí? Ellos no entendían mucho porque esto es un proceso de revelación y todavía no habían alcanzado ese conocimiento de entender todo lo que el Señor les había dicho. Claro, les faltaba el Espíritu Santo. Pero oiga, que el Señor resucitó. No, ¿cómo que resucitó? ¿Qué es eso? Lo que tenemos que estar acá porque nos van a perseguir y nos van a matar y también van a venir por nosotros y hay temor y hay temor y hay temor. Pero qué lindo, dice que cuando el Señor se aparece, se pone en el medio y les habla, les dice paz a vosotros, y ellos vuelven viendo al Señor, vuelven a regocijarse. La gran pregunta en esta mañana es: ¿te estás regocijando en el Señor? ¿Sabe que vivimos tiempos donde muchos creyentes, por estar afanados con las cosas de este mundo o por todo lo que nos está pasando, hemos perdido ese gozo, esa confianza plena de que el Señor... Mire, yo antes oraba y decía: Señor, toma control. Dios no tiene que tomar el control de nada. Dios es Dios. A Dios nada se le escapa. ¿Cuántos dicen amén? Los que ven las noticias, ven a este hombre... No vamos a decir que es cristiano, pero oiga, a Dios no se le escapa nada. Este presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Oiga, usted analiza esa historia de cómo a este hombre le disparan, el tiro iba para este punto y en ese momento gira la cabeza y el tiro le roza la oreja. ¿Usted cree que eso es producto de la casualidad? No, es que a Dios no se... Cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer, hermanos. Amén. Lo que Dios va a hacer con Colombia lo va a hacer, porque a Él no se le escapa nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Claro, los que no son creyentes dicen: la muerte no estaba para Él. El día que te toque, no, sí, yo sé, pero lo que te quiero decir es que Dios siempre va a cumplir su voluntad. Amén. Y va a usar a quien Él quiera usar. Gloria al Señor. Pero no podemos perder el gozo. Ahora, ayúdame a predicar, pastor. ¿Qué nos hace perder el gozo? A ver. Miedo. ¿Qué más? Incredulidad. ¿Sabes que yo he visto que muchas veces a los cristianos nos perdemos el gozo? ¿Usted sabe por qué? Porque le pedimos al Señor cosas que el Señor sabe que no nos las puede dar. Y cuando no recibimos lo que pedimos, perdemos el gozo. ¿Sí? Cuando alguien tiene un familiar que está enfermo. Hace poco en nuestra iglesia en Chía murió la líder de oración nuestra. Era la columna de la iglesia en ese sentido, la hermana Livia. Precisamente murió hace, ¿qué? No llega a 2 semanas todavía. Y empezó un proceso de enfermedad. Y oiga, y cuando uno está en esta pelea, porque es una batalla de fe, ¿no? El milagro se levanta, uno dice: wow, ya se levantó, Dios la sanó, pero vuelve de nuevo a recaer. Es una lucha de fe, ¿sí? Porque uno se ilusiona con que salimos de esta prueba, pero en vez de salir de la prueba, llega el momento donde la prueba se va recrudeciendo. Y nuestra hermana murió hace unos días. Y eso ha traído una tristeza profunda, porque muchos le pedíamos al Señor que no muriera, sino que el Señor nos las dejara más tiempo. Pero una cosa es lo que usted pide y otra cosa es lo que quiere Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por cierto, si Dios nos diera todo lo que le pedimos, quizás muchos de nosotros no estuviéramos acá. Porque mire que muchas veces el ser humano le pide cosas a Dios. Señor, quítame la vida, o no sé qué, o elimínala, ¿cómo es la frase? Elimínala o te lo mando. Oiga, hay veces que cuando Dios hace su voluntad en nuestra vida, que no es la nuestra, perdemos el gozo y dejamos de regocijarnos en el Señor. ¿Sí? Hay veces que cuando caemos en situaciones, cuando ofendemos a Dios, cuando fallamos a Dios, perdemos el gozo. Mire, usted quiere ver una iglesia, ¿cómo es el nivel de gozo de una iglesia? Mire el tiempo de alabanza. Oiga, si Cristo me salvó, si Cristo cambió mi vida, si el Señor me ha dado todo lo que tengo, el Señor me ha bendecido. Ustedes recuerdan cuando yo llegué a esta congregación hace 12 años, pastor. 12 años, cuando era allá en la 30, ¿no? Sí, yo estaba más delgado, estaba así como estoy ahora.
más delgado. No, era flaco, desnutrido. Oiga, el Señor ha sido bueno. Amén. El Señor a nosotros en Colombia nos ha bendecido de una manera tan linda, ¿no? Entonces, si el Señor me ha bendecido, si el Señor me ha librado, si el Señor me ha prosperado, si el Señor me ha sanado, ¿qué hago yo en el tiempo de alabanza? Libre para correr. Sí, Señor, sí, sí. Cuando usted alaba al Señor, usted no lo alaba para que el pastor lo mire o la pastora. Usted alaba al Señor porque le está diciendo: Señor, tú lo que has hecho en mi vida ha sido algo sobrenatural. Y por lo que tú has hecho en mi vida, yo te voy a alabar con regocijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Ahora entiendo de que cada cultura tiene su manera de alabar al Señor. Mire, hermano, en Cuba en estos días no hay energía eléctrica. No hay corriente. No es que la ponen, no hay energía eléctrica. Pero usted vaya hoy en nuestra casa allá en Cuba, ahí dejamos nuestra iglesia, se reúnen 60 personas aproximadamente, a veces más. Imagínense en una casa, ¿no? Aquí estamos en un hotel, gloria a Dios, ¿no? Allá en una casa han tumbado todas las paredes, ya no es la casa, ahora es la iglesia del Señor. Amén. Y allá están los creyentes, sin corriente, sin instrumentos, sin secuencia, sin computadora. Pero usted vaya ahora allá y usted verá como el pueblo, la iglesia en Cuba, una iglesia carente de muchas cosas materiales, alaban al Señor con gozo. Amén. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ¿cuándo perdemos el gozo? Cuando Cristo no es el centro. Y cuando el centro es otra cosa, cuando nuestra vida se carga de otras cosas, perdemos el gozo. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchas veces los que servimos al Señor pero sin gozo. Y usted está acá no porque le paguen, usted está acá no porque le toque, usted está acá porque usted, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho con su vida, usted quiere servir al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Así sea haciendo lo que me pongan a hacer. Yo recuerdo cuando nos convertimos en Cuba, éramos adolescentes, lo primero que yo hice en la iglesia fue recoger ofrenda. Y eso para mí era tremendo, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me tocó recoger la ofrenda. Yo era un joven. Oiga, hacer una oración pública. ¿Cuántos aquí les daba pena hablar en público? ¿Sí? Y cogemos estos micrófonos y parece que tenemos y uno cree que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo lo está. No, es el nerviosismo que tengo porque no me salen las palabras. Porque, oiga, tremendo. Oiga, si me ponen a ordenar las mesas, si me ponen a limpiar, lo que sea que haya que hacer, pero lo que haga para el Señor lo tengo que hacer con gozo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos glorifican a Dios? Usted se despertó y miró la lluvia y dijo: ay, hoy el día está como, no sé cómo dicen acá en Colombia. ¿Cómo? Gris. Bueno, sí, está bien, gris. Nosotros somos más, un poco negro. El día está negro. Hoy, Señor. Tremendo. El día, hoy está como para quedarse en la casa. Hoy juega el Santa Fe. No, juega el martes, ¿no? Viendo el partido. Diga: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y a usted le pueden dar un diagnóstico y a usted le puede pasar lo peor que le pueda pasar, pero el gozo del Señor te va a fortalecer. Recuerda que no es tu gozo, es el gozo de Él. Amén. Porque Cristo en la cruz, no creas que Cristo fue en la cruz. Cristo dice: el gozo puesto delante de Él. El Señor nos dio la victoria. El Señor en la cruz del Calvario derrotó al enemigo. El Señor en la cruz del Calvario, ahorita el pastor usó el término consumado es. El Señor pagó todo. Y un día el Señor me dio esta palabra: ¿Cristo pagó todo o pagó algo? Todo. No pagó a cuotas, ¿no? Bueno, Señor, déjame un pedacito, ahora yo pago parte de la deuda de ellos. Diga: el Señor pagó todo. Y ahí viene el término griego: consumado es. Qué lindo, ¿no? Entonces, cuando Cristo se aparece, volvemos ¿a qué? A regocijarnos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y puede amanecer el día gris, puede pasar lo que pasa en el país, que usted está confiada
y confiado en el Señor. Porque usted ahora no está viendo el temor, usted está viendo al Señor. Y usted puede estar atravesando una crisis en su familia, pero si usted pone su mirada en el Señor, usted se regocija en el Señor. Y ahorita lo cantamos, aunque no pueda ver, siempre sé que estás obrando. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Qué lindo. Yo sé que en este fin de semana nos vamos a regocijar en el Señor. Porque cuando Dios sana, hay regocijo. Yo nunca he visto a nadie que, ay, fui sanada. Qué mal me siento. No. Uno salta de alegría. Uno danza. Uno se alegra en el Señor. Se regocija en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se aparece, no solo vuelve a ser el centro. Nos volvemos a regocijar en Él. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Llevo unos años en mis diversos trabajos, trabajando en hogares gerontológicos, ¿sí? En hogares de ancianos. Y miren, la vejez muchas veces hace perder el gozo de la vida, ¿sí? Yo atiendo varias casas en Bogotá, en Cajicá, en Chía, en Cota. Y tremendo, ¿no? Ahí he tenido, no se le dice paciente, ¿no? Son adultos o personas de la tercera edad. ¿Cuántos hay aquí de la tercera? ¿Sí? Mira, Tulio. Muy bien, todos somos de la tercera, ¿no? Bueno, de la cuarta no, pero de la tercera sí, ¿eh? Diga, yo quiero llegar a la ancianidad con el gozo del Señor. Amén. Voy a envejecer. Porque quiero decirte algo, todos estamos envejeciendo. Pero diga, no es lo mismo envejecer sin el Señor que envejecer con el Señor. Amén. Porque cuando Cristo se aparece en mi realidad, yo me regocijo en Él. Porque ya no veo la realidad, ahora veo al Señor. Y usted puede estar seguro de que quien ve al Señor siempre se va a regocijar. Imagínense, estos discípulos se regocijaron. No sé, a ver, ustedes que son muy expresivos, ¿cómo lo harían, pastor? ¿Cómo? Mira, ahí tenemos esa hermana. Ahí tenemos el vivo ejemplo de regocijarse, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre, mi hermana? Daniela, muy bien. Qué lindo, ¿no? ¿Usted se imagina cuando estemos con el Señor? ¿O usted cree que cuando estemos con el Señor vamos a estar allá llorando, lamentándonos? Recordando, ay hermana, a ti te dolió mucho cuando yo recuerdo cuando te, ay, mira cuando, no, dice la palabra que cuando estemos con el Señor, Él va a enjuagar toda lágrima, va a secar toda lágrima de nuestros ojos y nos vamos a reencontrar y me reencontraré con todos los hermanos que han partido a la presencia del Señor, pero no va a ser para llorar, va a ser para regocijarnos en el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Quítese esa idea de que es que mi mamita me está viendo, me está esperando. No, los que parten con el Señor no están esperando a nadie, están con el Señor. Están mirando a Cristo, están adorando al Señor. Y cuando nos reencontremos con ellos va a ser para seguir celebrando al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Tercero y último. Mire qué lindo el pasaje nos da estas pinceladas. Primero, Cristo vuelve a ser el centro. Segundo, nos volvemos a regocijar. Pero mire cómo va terminando este pasaje. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez. ¿Alguna vez los pastores de acá de su congregación le han dicho otra vez algo? ¿Sí? La reiteración. Cuando el Señor reitera algo es porque es realmente muy importante. Dice que les digo otra vez. ¿Qué les digo otra vez? Paz a vosotros. Ahora dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid, ¿a quién? Al Espíritu Santo.
A quien remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Cuando el Señor se aparece, último punto de este mensaje, nos envía empoderados hacia la misión de nuestra vida. Voy a repetir, cuando el Señor se aparece, nos envía empoderados hacia la misión de nuestra vida. ¡Qué lindo! Jesús los envía, dice, a la misión. Nosotros estamos en la tierra por una misión. Nosotros estamos en la tierra por un llamado de Dios. Usted no está acá para cumplir sus sueños. Usted está acá para cumplir el propósito de Dios en su vida y en la mía. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero para cumplir ese llamado necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si hoy en día estamos perdiendo en la iglesia a nivel global, es la pasión por el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Dice que el Señor sopla sobre ellos el soplo de Dios, la vida del Espíritu. No se puede hacer la misión de Dios sin la llenura del Espíritu Santo. No es lo mismo cuando usted sirve al Señor sin esa plenitud del Espíritu, a lo cual le llamamos a veces unción. ¿Sí? Y yo quiero terminar con esto. ¿Recuerdan que antes cantamos una canción que decía: la tengo, la unción que está sobre mí? No la entiendo. No. La unción sí se entiende. Jesús dijo en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y comienza a enumerar una serie de acciones de su misión. El Señor te ha ungido para algo. Diga, para algo. Todos aquí tenemos una unción especial. Claro, todos tenemos la unción del Espíritu cuando fuimos salvados por la gracia de Dios. Pero todos tenemos la unción sobrenatural para realizar alguna tarea en el cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor se aparece, el Señor nuevamente, porque quiero decirte algo, cuando una persona se aleja de Dios, pierde su llamado, pierde la visión de su llamado, se aleja del llamado, se enfoca en otras cosas. Y yo estoy seguro que acá el Señor nos ha llamado, a todos nosotros el Señor nos dio un llamado. ¿Cuántos dicen amén? A todos el Señor nos llamó a algo. Puede ser que tu ministerio sea muy diferente al mío, pero Dios te llamó a hacer algo. Y quiero decirte, la única persona que va a ejercer eso que Él te llamó de la manera correcta eres tú, porque Él te ungió para realizar esa tarea. Si es aconsejar, si es administrar, si es servir, si es colaborar, Dios a todos nos ha dado una misión. Claro, tenemos la mega misión que es predicar el Evangelio, pero dentro de esa prédica del Evangelio todos tenemos llamados. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Yo quiero que te pongas en pie. Gracias, pastor. Diga, cuando Él se aparece, mi temor desaparece. Y Él vuelve a ser ¿el qué? El centro. Y segundo, me vuelvo a regocijar en Él. Y tercero, Él me llena de su Espíritu para ir a cumplir lo que Él me ha llamado a hacer en esta vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a orar y ya le entregamos a nuestros pastores. Y sabemos que este fin de semana el Señor se va a aparecer en medio de nosotros. Él se va a manifestar. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta palabra. Señor, gracias porque cuando tú te apareces, todo lo que no es tuyo desaparece. Yo no sé cuál de estos 3 puntos fue el que más te ministró, pero ahí donde estás, hermanas y hermanos, dile: Señor, vuelve. Yo quiero, Señor, que tú vuelvas a ser el centro de mi vida. Yo quiero volver a regocijarme, Señor. He perdido el gozo. Estoy lleno de afán, de preocupaciones, de rencores. Estoy lleno de resentimientos. Estoy lleno, Señor, de preocupaciones. Señor, estoy encerrado porque le estoy temiendo a esta situación. Pero
hoy, Jesús, tú vuelves a ser el centro. Tú vuelves, Señor, y yo te vuelvo a ver, y tu palabra me enseña, y hoy tú me vuelves a llenar con tu Santo Espíritu para continuar, para levantarme. Y así como el Señor le dijo a Elías: Elías, levántate porque el largo camino te resta. Hermana y hermano, vamos a orar sobre este sentido. Señor, hoy salimos de todo lo que nos encierra, de todo lo que nos agobia, porque hoy tú te apareces para sanarnos, para volvernos a reavivar, para volvernos a levantar. Señor, sabemos que hoy en la tarde, mañana, en todo el día, tú vas a volver a levantar, tú vas a volver a sanar, porque tú, Jesús, te apareces. Vamos, terminemos con esto. Cuando el Señor se aparece, mi temor desaparece. Ponle la mano a la persona que tienes a tu lado con mucho respeto y dile: Señor, aparécete en la vida de mi hermana, con bendiciones de paz, con tu palabra y con la llenura de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al Señor por su palabra. Muchas gracias, iglesia. Muchas gracias.